Saludos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Que sean bienvenidos todos ustedes aquí en la clase en vivo. También saludamos a los que van a ver esta grabación después. Qué placer poder estar aquí reunidos con la palabra de Dios otra vez. Saludos a todos. Qué bendición, ¿verdad? De poder estar. Algo para ustedes que están aquí conectados en vivo. Ah, Como hemos dicho antes, lo que hacemos es andamos con los micrófonos desactivados hasta que tengan algo que decir. Los que tienen más experiencia ya saben cómo levantar la mano digital y aun si todavía no sabes cómo hacerlo, está bien. Y puede activar el micrófono para participar y hablar, pero les pido que después que lo desactiven de nuevo para que podamos oír al que habla claramente. Muchas gracias. Entonces, aquí estamos. Saludamos ahora. Está aquí con nosotros César. César, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Todo muy bien. Muchas gracias. Es un placer. Aquí estamos en la lección 3 de nuestro curso. Estamos hablando de la nación elegida. Hemos visto que es elegida la nación de Israel, no por sus buenas obras ni por su perfección, sino por la gracia y misericordia y bondad de Dios. Estamos en la lección 3. Vamos a enfocarnos hoy en Éxodo 19, 20, en las preguntas de considerar. Vamos a estar enfocados en los detalles que vemos en Éxodo. También parte de la lectura fue lo de Deuteronomio. Lo que vemos es que Dios anunció por primera vez la ley en Éxodo 19 y 20, y 40 años después, cuando estaban por entrar en la tierra prometida, Dios anunció su ley de nuevo al pueblo de Israel. Entonces, por eso hay dos historias de Dios dando la ley a los israelitas. Se repite porque Dios repitió 2 veces su ley al pueblo de Israel. Pero en esta clase vamos a estar enfocados en lo de Éxodo 19 y 20. Entonces, para ustedes que tengan la Biblia abierta, sería muy bueno tenerla abierto a Éxodo 19 y 20. Pero antes de empezar las preguntas sobre lo que está pasando aquí en Éxodo 19 y 20, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Dios, ayúdanos a temerte y amarte todos los días de nuestras vidas y a cumplir tus mandamientos. Señor, sabemos que no siempre mostramos respeto por ti y por tu infinito poder. Ah, También sabemos que no te hemos amado como debemos amarte según tus mandamientos. Perdone, Señor, concédenos que en nuestras vidas se manifiesten nuestro amor y nuestro respeto por ti, para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso y también el Salvador del mundo. Señor, bendice nuestra clase esta noche en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Excelente. Entonces vamos a usar el mismo método. Vamos a empezar por captar su atención, por empezar de pensar en la historia con unas preguntas que les puse en el grupo de WhatsApp. Aquí tienen la primera. ¿Qué tanto pueden decirnos del papel de Egipto en la Biblia? ¿Qué tanto nos pueden decir de Egipto? Miriam, por favor. Miriam. Sí, para mí Egipto viene a representar la opresión, la esclavitud, la idolatría, y Dios permitió que todo eso, digamos, le pasara al pueblo de Israel para demostrar su enorme poder. eh, Cuando él escucha a su pueblo, al pueblo que sufre, al pueblo que clama. Eso es todo. Muchas gracias, Miriam. Ya vimos su poder, ¿verdad? La opresión de la nación de Israel bajo
los egipcios, y ya hablamos también de su idolatría también. Vamos a seguir, veo la mano de Nele. Nele. Sí, pastor. También yo veo la importancia del papel de Egipto en la palabra o en el mensaje de nuestro Señor, de Dios, para demostrar al pueblo de Israel también su poder, para demostrar el amor que tenía hacia él, porque el pueblo cuando vio lo que Dios hizo a Egipto, las cosas que pasaron en Egipto, cómo abrió el mar rojo y cómo posteriormente las carrozas y el poderío de Egipto fue tragado por el mar de manos de Dios, pues obviamente eso hizo que el pueblo no solamente creyera en Dios y además de eso supiera que Él era fiel al decirle que los iba a rescatar, sino que temiera de su poder. Pues. Fue un papel importante que tuvo Egipto en la Biblia. Muchas gracias, Nele. Entonces, y no vamos a poder pasar mucho tiempo en esta historia de cuando cruzaron los israelitas el Mar Rojo milagrosamente y el ejército egipcio que los seguían, que ellos fueron conquistados por el poder de Dios, por las aguas del mar, pero hay tantas cosas sobre Egipto de que la Biblia habla. Muchas gracias, Nele. Wilson, le doy la palabra. Wilson. Sí, sí, gracias, pastor. El pueblo de Egipto también nos representa la esclavitud, la idolatría, el pasar ese desierto, el pasar esos momentos duros del pueblo de Israel. Nosotros quisiera eso traerlo a nuestra vida, a mi vida. También pasamos situaciones complicadas, pasamos esta idolatría, esta falta de acercarnos a Dios, del estar solos, el desierto significa sed, angustia, desesperación y ver que el pueblo estaba en esa situación, pero cuando le clamamos al Señor, Él escucha, como clamó el pueblo de Israel también, pese a, a la desobediencia después de lo que vamos a ver, seguramente Pastor nos va a decir lo que pasó, ¿no? Yo veo eso, el papel de Egipto, el papel, el imperio egipcio, pues es eso, demostrar el poder de Dios en ese pueblo, que hay un Dios grande, ¿no? Amén. Sí, muchas gracias, pues especialmente este último punto. Dios utilizó esta nación tan porosa para mostrar que Él es aún más poderoso, ¿verdad? En lo que estudiamos. Muchas gracias, Wilson. Dania. Bueno, yo he oído que Egipto en un sentido espiritual representa como el mundo. Y obviamente nosotros somos el pueblo escogido del Señor, hoy en día la iglesia, somos cierto parte de ese pueblo escogido al cual el Señor sacó de allá con mano poderosa y de hecho dice, ahora pues oiréis mi voz. Y eso es lo que sucede con nosotros también en un sentido espiritual. Bueno, y en ese momento dio sus mandamientos, los cuales son para nosotros también, ¿cierto? Muchos de ellos. Ese es el sentido que para mí en la Biblia igual representa a Egipto. Muchas gracias. Bueno, veo otras cosas, pero vamos a tener que seguir adelante. Me gustaría compartir unas cosas con ustedes. Aparece la palabra Egipto 566 veces en la Biblia. Más de 500 veces Dios habla en su palabra de Egipto. Entonces Dios enseña mucho por medio de ese país. Muy interesante pensar en el significado en el Nuevo Testamento. Después de nacerse en Belén, ¿para dónde fueron José, María y el niño Jesús? A Egipto, ¿verdad? Huyéndose del rey Herodes. Y en muchos otros lugares vemos Egipto y su significado en la Biblia. Parte de eso es la geografía, ¿verdad? Está al lado de la nación de Israel, pero aún más importante es parte del plan de Dios para mostrar su poder y también todos los detalles del plan de salvación, como estudiamos en la última lección sobre el éxodo y especialmente las plagas.
y la Pascua. Bien, ok. Veo otros manos, vamos a tener que seguir para poder cubrir toda la lección de hoy. Gracias por la participación a ustedes. Ahora vamos a la segunda pregunta. Monte Sinaí, ¿qué tanto sabemos de la ubicación del Monte Sinaí, también conocido como Horeb? ¿Qué sabemos del Monte de Sinaí? Miriam, por favor, Miriam. Gracias, pastor. Yo no pude ver el video por falta de luz, pero a los conocimientos y leyendo la Biblia, ¿verdad? En el monte Sinaí, el pueblo de Dios, ahí fue donde recibieron la ley y las instrucciones como construir el tabernáculo para la morada de Dios, ¿verdad? Es una montaña situada que está en el sur de la península del Sinaí, al noroeste de Egipto, y es uno de los lugares sagrados de las religiones abrahámicas, que ellos constituyen el judaísmo, el islam, el cristianismo. Esto fue lo que pude, porque no tuve oportunidad de ver video. Pero sí, el monte Sinaí fue un sitio muy importante, porque allí fue donde se dieron las tablas de los mandamientos. Ahí fue donde el pueblo llegó a refugiarse, donde los mandó Dios. Excelente, muchas gracias, Miriam. La península de Sinaí, vemos la importancia en la Biblia, aquí en Éxodo, pero y también en otros lugares. Muchas gracias, Miriam. Veo la mano de Adolfo. Adolfo. Estuve investigando acerca de ese lugar, de ese monte donde Dios se reveló al pueblo. Dice que queda en el centro de la península del Sinaí, así como le decía la hermana, que tiene una altura de 2.200 metros de altura, ¿verdad? Y está constituido de formaciones rocosas, cristalinas y granizo. También elementos volcánicos. Entonces, me llama mucho la atención eso de que tiene elementos volcánicos, porque sabemos que cuando Dios bajó a ese monte, pedía un humo así como un volcán. Entonces, veo una relación ahí en esa característica del monte. Muchas gracias, Adolfo. Gracias por hacer la investigación, ¿verdad? Sobre el lugar. Y algunas teorías de cuál montaña exacto es entre las montañas de Sinaí y la península. Pero la verdad es que son teorías, pero no sabemos exactamente cuál montaña es. Esta es una foto aquí de las montañas de Sinaí. Entonces pueden ver por qué es tan difícil identificar la montaña exacta, porque así es las montañas allá. Muchas montañas, un lugar muy seco, con clima extremo, sin vegetación. Entonces es muy difícil identificar cuál montaña puede ser el monte mismo de Sinaí. Hay unas teorías, como nos dijo Adolfo, que piensan que tal vez hay una montaña, como Adolfo nos dijo que puede ser la montaña, pero no sabemos exactamente cuál es, porque hay tantas montañas allá. Pero la importancia bíblica sí es obvio. Aquí en Éxodo vamos a ver mucho de lo que pasaba allá, pero también podemos pensar otra historia, una de mis favoritas en toda la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 19, Elías huye ¿a dónde? Para hablar con Dios de sus quejas, va al monte Horeb. Entonces, y fue como 800 años después, cuando vivía él. Entonces, todavía era un lugar importante. Bueno, mientras que yo hablaba demasiado, hay unas personas que se juntaron a nuestra reunión. Entonces, damos la bienvenida a Julio Martínez. Julio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Bien. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. También Romina está aquí con nosotros. Romina, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches.
Buenas noches, es un placer, Romina. También con nosotros por segunda vez hoy, qué bueno. Ustedes si quieren venir en la mañana y en la noche, tienen la bienvenida. Lucero está aquí con nosotros. Lucero, buenas noches, bienvenido. Dios bendiga, pastor, Dios bendiga a todos los hermanos en Cristo, aquí en la segunda Amén. reunión de la noche, en favor y la bendición de Dios. Excelente, muy bien, que sea bienvenido otra vez, Lucero. Marcelo también está aquí con nosotros. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pastor Andrew. Buenas noches. Señor lo bendiga a usted y a todos los alumnos, los hermanitos de la clase, que vamos a disfrutar de esta hermosa vela en el Señor. Amén, hermano. Excelente, muy bien. Y también con nosotros Abdón. Abdón, buenas noches. Muy bien, que sea muy bienvenido a la clase. Gracias, pastor. Ingresé un poco tarde, pero aquí estamos. Qué bueno, excelente, qué bendición. Yo creo que ya hemos saludado a todos que están aquí presentes. Algunos que todavía están batallando con el audio, pero bueno, vamos a seguir adelante. Excelente, muy bien. Entonces, ahora vamos a contar la historia. Bueno, no vamos a leer todo. Espero que ustedes leyeron la historia en casa o antes de la clase. Pero hay un repaso rápido de lo que pasaba. Tal vez en 5 pasos. En Éxodo 19:20. Vamos a enfocarnos en Éxodo 19:20 aquí en la clase. No en la lectura de Deuteronomio, aunque es importante también. Vamos a pensar en Éxodo 19:20. ¿Qué vemos? Llegan los israelitas frente del monte de Sinaí después de 3 meses de camino, después del Éxodo. Muchas cosas habían pasado, una batalla, lo del Mar Rojo, dificultades con agua y con alimento, pero ya han llegado, y problemas también con quejas de los israelitas, pero ya llegaron a Sinaí, primer paso. Segundo paso, escuchamos las instrucciones especiales a Moisés y después al pueblo para el encuentro con Dios. Instrucciones. Después de recibir las instrucciones, vemos las preparativas del pueblo. Tercer paso, cuarto paso, en el tercer día al pie del monte, ya están reunidos todos los israelitas. Y el quinto paso es lo que vemos en Éxodo 20, es Dios anunciando su ley, los 10 mandamientos al pueblo, y también escuchamos del miedo del pueblo. Entonces eso es un repaso rápido de lo que vamos a estudiar aquí hoy. Bueno, pero antes de seguir adelante, está presente con nosotros Maritza y nos saludamos antes a Maritza. Maritza, buenas noches, bienvenida. Amén, amén. Muy bien, un placer poder estudiar la palabra de Dios con todos ustedes y especialmente con usted, Maritza. Bien, ok, ahora vamos a considerar los detalles. Otra vez usamos estas preguntas que nos ayudan a meditar profundamente en lo que dice Dios a nosotros en Éxodo 19:20. Empezando con los personajes. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Otra vez vamos a tener los micrófonos desactivados, pero quisiera escuchar su participación y veo la mano de Adolfo. Adolfo, ¿quiénes son los personajes? Bueno, profesor, tengo aquí a todos los que conformaban el pueblo. Tengo a Moisés, se menciona a Jacob, se mencionan también unos ancianos del pueblo. ¿Quién más? Aarón también, el hermano de Moisés. Son los que tengo por acá. Excelente. Muchas gracias, Adolfo. ¿Alguien que añadir? Julio Cantillo. Julio. Sí, hermano, gracias. Bueno, tenemos el personaje más importante, Dios, quien le habla a Moisés y le dice que prepare al pueblo, que lo consagre para, porque quiere hablar con ellos. Tenemos al pueblo, tenemos Moisés. Bien. El pueblo engloba todo, todos los israelíes. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Ok,
Alguien, entonces voy a poner creo que ya nombramos, junto con los personajes, algo del Señor. Vamos a hablar de los objetos. El Señor en una densa nube, también vemos con señales de su presencia, el humo, los truenos, etc. Y vamos a hablar más de esas cosas en los objetos. Me gustaría mencionar algún detalle que no se ve en la pantalla. En versículo 24 habla de los sacerdotes. Y es interesante ver dónde están los sacerdotes. Dice el Señor en Éxodo 19, versículo 24. Ni los sacerdotes deben traspasar el límite ni subir a donde estoy, dice el Señor. Entonces, vemos, y vamos a hablar de esto, pero aquí en los personajes vemos una separación. Vemos que Dios está en el monte y con señal de su presencia, ¿verdad? Su presencia visible allá. Y en el otro lado de una cerca hasta, hay todos los hijos de Israel, los israelitas y hasta los sacerdotes están separados de Dios. Y hay un significado ya que vamos a querer recordar mientras que estudiemos nuestro estudio. Ok, seguimos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ya mencioné unos, pero vale repetirlos porque son importantes detalles en esta historia para entenderlo bien. ¿Cuáles son los objetos que podemos mencionar? ¿Cuáles detalles podríamos mencionar? Objetos. Vestidos. Los vestidos. Excelente, Miguel Alberto. Muchas gracias. ¿Y alguien, es un detalle importante, alguien nos puede mencionar qué hacen con los vestidos? Lavarlos. Lavándolos. Muchas gracias, Adolfo. Y es importante recordar, recuerden, voy a poner la foto una vez más. Están lavando la ropa, pero otra vez la foto. Están lavando la ropa en este lugar. Imagínense, ¿verdad? Usando agua preciosa para lavar la ropa en este lugar. Entonces, es importante notar y enfatiza este punto. Lo menciona 2 veces para que veamos este detalle, que están lavando la ropa para santificarse, para consagrarse. Señal de la importancia de estar limpios en la presencia del Señor, algo muy importante. Muchas gracias, Adolfo. Pero hay otros objetos aquí también. Creo que Miriam iba a mencionar algo, vi la mano antes, porque hay otros objetos que quisiéramos nombrar. Miriam. Sí, por lo menos, si no son, me corrige. Las alas de águila, el pacto, la tierra, la nube espesa, el monte Sinaí, bocina, ya los vestidos lo dijeron, truenos, relámpagos, fuego, humo. Muchas gracias, Miriam. Y vemos el efecto de estas cosas, truenos, relámpagos, humo, en los sentimientos de la gente, ¿verdad? Su miedo. Muchas gracias, Miriam. Le doy la palabra a Julio Martínez. Julio Martínez, por favor. El sonido de la trompeta. Bien, el sonido de la trompeta. Notamos que no dice que hubo una trompeta literal. Sonido de trompeta, entonces puede ser una trompeta celestial que Dios utilizó, ¿verdad? Para llamar la atención de la gente que algo muy importante iba a pasar. Muchas gracias, Julio Martínez. Y ahora vamos a Julio Cantillo. ¿Algo más, Julio? Sí, pastor. Viendo todo eso, recuerde también, ellos decidieron volver a sus tiendas, tienen las tiendas también. Y uno muy importante es las piedras donde se escribieron los mandamientos. Bien, excelente, muy bien. Entonces, eso viene después que menciona las piedras, las tablas, donde pusieron la ley de Dios, pero
nos recuerda que esas son las cosas que verdaderamente dice el Señor. Él habla de los mandamientos aquí, pero también los mismos mandamientos están escritos también. Gracias, Julio. O una persona más, Wilson, por favor. Algo importante también es la cerca o el vallado que pone alrededor del monte, porque dicen que no pasen de aquí, ¿no? Y esto como que es muy reiterativo, que no pasen de aquí. Y eso es importante también. Muy Gracias. importante. Muchas gracias, Wilson. Y eso es fue el último objeto que esperaba oír yo también. Porque la cerca, otra vez el tema de la división, de la separación entre el pueblo y Dios, con Moisés y con su ayudante Aarón sirviendo como mediador, pero hay una separación, de división, hasta que hay una cerca. Tomar el tiempo para edificar una cerca para simbolizar la separación, la importancia de guardar distancia, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, estos objetos nos ayudan a pensar y utilizan la palabra mucho, consagración o santificar aquí en el texto. Nos recuerda que tenían que, para estar en la presencia de Dios, hay necesidad de santidad absoluta, ¿verdad? De consagración. Y es algo muy importante para poder entender lo que está pasando aquí. Entonces, Éxodo 20 habla de los mandamientos, Éxodo 19 habla de la preparación de recibirlas, que nos ayuda mucho a entender exactamente el significado de los mandamientos para nosotros también hoy en día. Ahora, ¿a dónde ocurrió la historia? Ya lo hemos mencionado, pero vale repetir porque es un punto muy importante. ¿Quién quiere decirnos dónde ocurrió la historia? En el monte Sinaí, profe. Gracias, Adolfo. En Monte Sinaí se menciona en 19, versículo 1, y menciona mucho el monte en la historia después, ¿verdad? Y el campamento, un poco, donde tenían sus tiendas y todo, no estaba sobre el monte, pero al lado del monte. Otra vez, la división, la separación. Es algo importante notar. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Hay pistas en el texto que hablan del cuándo. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Julio Cantillo, por favor. El profesor dice en el versículo 1 que 3 meses de haber salido de Egipto. Exactamente. Exactamente. Es el versículo que vamos a poner aquí, Éxodo 19:1, 3 meses después de haber salido, y menciona después en versículo 2 de capítulo 20, este evento tan importante, la salida de Egipto, ¿verdad? La salida de Egipto es algo muy importante para enfatizar el punto que el mismo Dios que les había librado y mostrar su poder en librarlos de Egipto es el Dios que les está anunciando la ley. Bien, gracias, Julio. Ahora hablamos de problemas. Si podemos tal vez identificar algunos. ¿Quién quisiera empezar con un problema que pueden ver aquí en la historia? Pastor, Miguel Alberto, por favor. Uno de los problemas era que el pueblo tenía miedo. Yo me imagino que ya vendrían con miedo de que salieron de Egipto, pero ahora pensaban que se iban a encontrar con Dios y que se podían morir. Sí. Muchas gracias. Gracias, Miguel Alberto. Hasta que pensaban que iban a morir, ¿verdad? No deseaban estar en la presencia de Dios, porque tenían, eso es lo que dicen en Éxodo
20, versículo 19, tal como nos dijo Miguel Alberto. Esto es lo que le dijeron a Moisés los israelitas. Tú hablas con nosotros y te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros porque tal vez moriremos. Entonces vemos el gran miedo del pueblo al ver, habían visto el poder de Dios, ¿verdad? Habían visto el poder de Dios. Lo que ven en Éxodo es no solamente el poder de Dios, sino el énfasis en el punto de la santidad de Dios, ¿verdad? Horroroso, pero también santo, porque eso es lo que vemos en el capítulo 19. Y por eso, ahora tienen tanto miedo el pueblo, ¿verdad? Y Dios, quien es justo y santo y horroroso. Bien, entonces, ¿qué hace el juez justo? Castiga al culpable, ¿verdad? Y ya ven la ley de Dios y es después de escuchar lo que Dios exige que muestran aún más miedo, terror, dice la Biblia, en los corazones de los israelitas. Julio Cantillo, por favor. Gracias, profesor. Pastor, veo un problema de que no había leyes que regularan el pueblo. Dios necesitaba darle al pueblo las primeras reglas de ordenamiento, la base fundamental de lo que es la ley. Está hablando, Julio, explícame un poco más. Está hablando especialmente de no Sí, tendrá o sea, dioses ajenos. Dios sí, estoy hablando de los 10 mandamientos. Cuando Dios llama a Moisés con una tarea específica de que le va a dar ordenanzas, leyes al pueblo, y ahí vamos buscando por los 10 mandamientos. O sea, la presencia de Dios en ese momento en la montaña de Sinaí, y que Moisés suba el pueblo en un límite para traerle, el resultado era traerle las leyes que iban a regir al pueblo y al mundo de allí en adelante, que anteriormente no existía. Okay, sí, Veo como problema que no había una ley que regulara nada. Ok, sí, entiendo. Entonces, sí, muchas gracias, Julio. Entonces, ya tienen algo que ya tienen claramente, ya escrito lo que Dios exigía, pero antes no lo tenía. Muchas gracias, Julio. Yo podría tal vez identificar otro problema también. En versículo 5. De Éxodo 19. Esto es lo que dice, y yo estoy usando la Reina Valera contemporánea aquí. Éxodo 19, versículo 5 dice, Dios hablando al pueblo, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Y versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Lo que tenemos aquí en Sinaí es lo que llamamos un pacto bilateral, un pacto de dos partidos, un pacto donde dos personas hacen algo. Dios dice que si ustedes prestan oído, cumplen mi pacto, entonces serán mi pueblo. Entonces, el pueblo iba a hacer algo y Dios iba a hacer su parte. ¿Cuál es el problema? Y eso es porque, pero ¿qué viene después? Dios dice que, este es el plan. Ustedes van a cumplir lo que yo dice, lo que yo digo, y si cumplan, les voy a bendecir. Y después pasan 3 días hablando de la importancia de consagrarse, de santificarse,
lavando la ropa, preparándose, poniendo una cerca, escuchando los truenos, viendo los relámpagos, viendo también el humo y el fuego, escuchando después en capítulo 20 exactamente lo que Dios exige de ellos, que cumplan la ley como está escrito, no parte de la ley, no de vez en cuando, todo el tiempo cumpliendo toda la ley de Dios. Y así Dios iba a obedecer a ellos. Ustedes que conocen la historia del Antiguo Testamento, díganme, ¿cómo salió? ¿Cómo salió este pacto para de parte de los israelitas? Pastor, bueno, veo que ese pacto salió por parte del pueblo, no cumplió ese pacto con Dios, ¿verdad? Porque una y otra vez se rebelaron contra él y hicieron otros dioses falsos, adoraron a otros dioses y en definitiva el pueblo no cumplió el pacto con Dios, es lo que yo puedo ver más adelante. Muy bien. Sí, muchas gracias. Exactamente. Es así, doctor. Muchas gracias. Siglos después, vino un profeta que escribió el libro de profecía más largo en palabras del Antiguo Testamento. Y se llamaba el profeta Aarón, Jeremías. Porque lo que hace Jeremías después ya había visto siglos de la historia de Israel y llora por la rebelión de Israel tras los años, porque no cumplieron el pacto que habían hecho con Dios. Esto es lo que dice Jeremías en Jeremías 11, versículo 10. Hay muchos pasajes parecidos en Jeremías y otras partes del Antiguo Testamento. Es un solo ejemplo. Jeremías dice, eso es lo que anuncia él al pueblo. Jeremías 11, versículo 10. Son palabras del Señor a Jeremías. Ellos, hablando de los israelitas, han vuelto a cometer las mismas maldades de sus antepasados, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, sino que se fueron en pos de dioses ajenos y les sirvieron. Tanto en la casa de Israel como en la casa de Judá, invalidaron el pacto que hice con sus padres. Entonces, el problema es que hay un pacto de dos lados y un lado no es capaz o no prueban tras la historia del Antiguo Testamento, no capaces de cumplir su lado del pacto. Entonces, es el problema de Horeb, es el problema de Sinaí. No hay mucho consuelo dentro de la historia misma. Hay truenos, hay relámpagos, hay humo, hay fuego, hay cercas, hay división entre el pueblo y Dios, hay mandamientos, hay miedo, pero consuelo no hay mucho. Entonces, les pregunto a ustedes, si este es el problema de que vamos a hablar, la ley de Dios que es perfecta, el miedo de parte del pueblo, habiendo visto la santidad y el poder de Dios, ¿se soluciona el problema? Y si se soluciona, ¿dónde? ¿Dónde vemos la solución? Lucero, veo la mano. ¿Qué quisiera decir Lucero? Bueno, la pregunta es si se soluciona en la palabra que estamos leyendo en el Éxodo 19 y el Éxodo 20, no hay solución. Es un proceso a la solución. Y el problema de la pregunta anterior que yo veía era que el pueblo que había sido liberado al desierto no tenían fe. Porque si yo hago un pacto con otra persona y tengo fe que las cosas, yo le pongo empeño, voy a hacer, espero que va a suceder, pero no, el pueblo de Dios no tenía fe. Por eso siempre estaban
en rebelión, no creían. Incluso le decían a Moisés, ¿por qué me sacaste al desierto a morirme de sed y hambre cuando yo podía trabajar y vivir bien? Entonces, eran escasos de fe y la solución no se soluciona en lo que se llama en Éxodo 19 y 20. Gracias, Lucero. Sí, podemos decir que no hay solución aquí en Éxodo 19 y 20. Veo también la mano de Marcelo. Marcelo. Bueno, yo lo que veo, es decir, yo veo, en realidad uno cuando ha pasado por un proceso prolongado y contamos con unos cuantos años de edad, vemos que los problemas para nosotros son soluciones, porque en definitiva en alguna parte de la palabra creo que le he leído y dice que todo lo que acontece para aquel que cree acontece para bien. Veo como una cuarta vez muy pronunciada en que demuestra que el hombre desde que llega a su juventud, como lo dice en el Génesis, tiende a hacer lo malo y mantiene esa desobediencia constante debido al pecado que mora en la carne. Ya desde el Génesis, de cuando pecaron en el huerto, como cuando tuvieron que salvarse solo la familia de Moisés, como cuando se tuvo que salvar solo la familia de Abraham y salir de un lugar para poder prosperar, como cuando lo sacó a través del Mar Rojo, como cuando los llevó al desierto, como cuando les llevó el agua, como cuando les da normas para poder cumplir con el propósito de Dios de haberlos creado. Por supuesto que se ve que el problema no se soluciona a través de la ley. Por eso, bueno, esto usted dijo los otros días que este taller, esta educación que nosotros íbamos a recibir iba a ser cristocéntrica porque se trataba de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Creo que no se soluciona el problema. Y creo que lo que sí se viene mostrando constantemente es el amor de Dios por el pueblo y por la rebeldía del pueblo, que siempre va a estar tirándole una mano hasta que lo hizo grandísimamente con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo para que los pueda guiar y ya no tengan que estar gobernándose por reglas para caminar de la mano de Dios. Bueno, eso es lo que yo vi. No sé si respondí las preguntas, pero quería compartir y participar porque nunca me sumo y hoy quería compartir alguna palabra. No, excelente. Muchas gracias, Marcelo. Porque vemos otra cosa, ¿verdad? Al lado del pacto, tenemos este pacto bilateral anunciado aquí en Sinaí, donde vemos un gran problema, pero no una solución. Termina la historia con miedo. Y de hecho, aún en el texto, no habla así termina lo que pasaba ese día en Horeb, con mucho miedo. Pero al lado de este mensaje de ley, de pacto bilateral que no puede cumplir el lado humano, también habla en el Antiguo Testamento de una promesa de un pacto de gracia. Eso es lo que mencionó usted, Marcelo. Y en Jeremías también, y en otros lugares, como mencionó, después de la caída del pecado, Dios anuncia el plan de salvación. Vemos el amor de Dios también al lado de su justicia en la historia de Noé, en la historia de Abraham. Y Jeremías también, él habla de un nuevo pacto. Entonces, después de capítulos con títulos como años de desolación, y habla de juicio contra las naciones y amenazas de muerte y señal de los yugos y tantas cosas, habla el profeta de otra cosa. Él dice Jeremías, habla de ese pacto de que nos habló Marcelo. En Jeremías 31, versículo 31, dice el Señor, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Entonces el nuevo pacto no es como este pacto de que estamos estudiando hoy. Más adelante dice, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente.
y escuchamos quién está solucionando el problema. Yo haré con la casa de Israel y será el siguiente. Yo pondré mi ley en su mente. Yo la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Y terminando unos versículos después, concluye esta parte diciendo Dios, yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Entonces sabemos y vemos en la historia de Sinaí la división de Dios y su pueblo, la cerca, los truenos, los relámpagos, el humo, todo eso. Pero Dios al mismo tiempo, tras el Antiguo Testamento, tiene la promesa. Dios es justo y santo. También Dios es amor y misericordioso. La solución no encontramos en Éxodo 19 y 20, porque Dios está mostrando algo muy importante, que hay un problema. Y es algo que nosotros reconocemos cada vez que vemos la ley de Dios y vemos nuestras palabras, acciones y pensamientos. Cada vez que comparamos lo que Dios exige a nuestras vidas no tan perfectas, reconocemos un problema usando lo que Dios enuncia en el monte de Sinaí, su ley. Y también podemos llegar a ver lo que es para la verdad para nosotros. Entonces ahora vamos a consolidar lo que vemos aquí en Éxodo 19 y 20 y vamos a entender su significado para nosotros. La solución es que no es que, bueno, tengo que hacer más. Tengo que vivir cada día mejor que el último día. Tengo que vivir hoy, no como viví ayer, no cayéndome en los mismos errores. Esta no es perfección. Lo que Dios exige, lo que Dios del monte de Sinaí, Dios de los truenos y relámpagos y del humo y fuego, es lo que cumplimos su ley perfectamente y la solución no se encuentra en el ser humano. Entonces, eso es el punto principal aquí de la historia. Dios en el monte, el pueblo en el otro lado de la cerca. Es el punto principal de la historia. Nosotros estamos con el pueblo. No podemos pensar o hablar como si fuéramos mejores que los israelitas. Vemos en su historia y qué tan grande es la misericordia de Dios que utilizó la nación elegida y utilizó a ellos para escribir la historia del Antiguo Testamento, que es una historia de sus propias fallas, de sus propios pecados, de su propia idolatría, de sus propios pecados. Y esta historia empieza especialmente en unas maneras aquí en Éxodo 19 y 20. Pero también hay una solución de que mencionamos. Bueno, pero antes, el punto principal es Dios revela su ley en una manera porrosa. Entonces, nuestra segunda pregunta de consolidar es especialmente importante en esta lección. ¿Qué pecado aquí veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado podemos mencionar? Adolfo, por favor. Bueno, pastor, el pecado que yo puedo ver es esa rebeldía, ¿verdad? Esa desobediencia que muchos tenemos y que teníamos antes de que Dios nos acercara a Él. Era eso, esa desobediencia y esa rebeldía siempre contra Dios. No creíamos en Él, no estábamos lejos de Él. Y bueno, gracias al Señor Jesucristo que nos trajo de nuevo a Dios. Entonces, el pecado en sí es la desobediencia y la rebeldía. Bien, sí, gracias Adolfo. Es bueno repetir este significado de la palabra pecado, desobediencia, rebeldía, ¿verdad? Que usamos la ley como espejo y vemos evidencia de rebeldía y de
de pecado en nuestras vidas. Muchas gracias, Adolfo. ¿Qué más podríamos decir sobre los pecados que vemos en esta historia y también en nuestras propias vidas? Pastor, por cumplir la ley, como que no nos merecemos de estar en la presencia de Dios. La ley es lo complicado de cumplirla, ¿no? Pero como que no nos merecemos, nos alejamos, somos desobedientes. Es que está muy complicado, muy difícil y no nos sentimos merecedores del amor de Dios a través de su Hijo cuando murió en la cruz y por su gracia somos salvos, ¿no? Como que eso veo veo en mi vida, ¿no? Bueno, antes, pues hoy ya es otra cosa, pero pasó mucho tiempo en acercarme al Señor, es que yo hice esto, yo hice el otro, me sentía culpable, pero no, las cosas van cambiando y solo el amor de Dios a través de su Hijo es que cambia nuestras vidas. Yo Sí, siento eso y lo que quería compartirles. sí, gracias a Wilson. Y especialmente la primera parte, ¿verdad? ¿Quién merece la bondad de Dios? Merece, ¿verdad? Los méritos de nuestros, bueno, no merecemos si usamos la ley de Dios para poder saber si merecemos la bondad de Dios o un premio de Dios o algo de Dios o no. Tenemos que decir que no, ¿verdad? Y vamos a hablar del Evangelio, pero por un momento vamos a enfocarnos. Y es cierto, Wilson, que sí sabemos lo que viene después, ¿verdad? Pero en Sinaí mismo, vemos miedo de parte de los israelitas. Y frente de un Dios así, debemos tener el mismo miedo. Y a veces no, ¿verdad? A veces vivimos como si fuera, bueno, todo bien, ¿verdad? Bueno, yo voy a hacer lo que siempre hago y está bien. Bueno, tengo las cosas que yo hago, son, bueno, y vemos los mandamientos y tal vez para uno su, su, su pecado favorito es pecado contra los pecados del corazón, donde habla de no codiciar lo de mi vecino. Tal vez de otra persona, su pecado específico, su tentación más grande, es pecado de la boca, de prestar falso testimonio, de chismear, de hablar mal de otras personas. Tal vez de otra persona es pecado sexual, contra del plan de Dios para el matrimonio, viviendo en una unión libre como si el matrimonio no se estableció Dios. Pero para cada uno de nosotros podemos usar los 10 mandamientos para confesar nuestros pecados y reconocer que no soy digno de estar en la presencia de Dios. Estoy en el otro lado de la cerca junto con los israelitas. Y les voy a decir que está bien de vez en cuando tener un poco de miedo, recordando sencillamente la majestad, el poder y la santidad del Señor y reconociendo quiénes somos nosotros. Porque esto nos lleva a reconocer que solos somos perdidos y que necesitamos a Dios en cada momento y cada lugar, sin duda. Muchas gracias a ustedes. Bueno, una mano más. Vamos a escuchar de Dania, por favor. Bueno, pastor, el pecado que yo puedo confesar en mi vida de esta lección es cuando el Señor le dice a Moisés que vaya y le diga al pueblo que no traspase los límites. Y es lo que el Señor redarguye en mi corazón de que debo llevar la ley y el evangelio al mundo entero y muchas veces no lo hago o muchos de nosotros tal vez no lo hacemos con la diligencia que debería hacerse, ¿cierto? Entonces, ese es un pecado que yo puedo confesar de que veo en esta historia, para mí. Sí, gracias, Dania. Vemos que el Señor, bueno, vemos el poder de Dios, Dios del universo, y quiere que nosotros
hablemos de él con otras personas, de su ley también, de las buenas noticias de Jesucristo. Es fácil no hacerlo, ¿verdad? Es algo que vamos a querer confesar si no lo hacemos. Bueno, estas son es parte del problema, ¿verdad? Que mencionamos. Ahora vamos a las buenas nuevas. Y hay buenas nuevas, aún dentro de esta historia. Tal vez es más ley, más espejo, más miedo y santidad de Dios en contraste con la falta de santidad del pueblo. Pero sí hay cosas que podríamos mencionar aquí sobre la solución para nosotros. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Qué dirían? Hablando de la ley de Dios, en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo utiliza un montón de pasajes del Antiguo Testamento para enfatizar un punto, que no hay ninguno quien es justo. Eso es lo que él escribe, aún un poco de lo que escribe. Él dice, no hay uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue él hablando así. Pero el punto no es hacernos sentir mal, es para que reconozcamos el problema y para que por la obra del Espíritu Santo reconozcamos la solución. Aun cuando leemos los 10 mandamientos, nosotros cristianos y creyentes en el Señor Jesucristo, y Wilson lo mencionó antes, tenemos en nuestras mentes la solución ya, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? Si hay alguien que cumplió todos estos mandamientos, hay uno solo, quien es verdadero hombre, pero verdadero Dios para ser santo en todas sus acciones, cumplir con todos sus mandamientos por toda su vida y todo el tiempo. Es Jesucristo, ¿verdad? Cumplió estas cosas en mi lugar. Recibió él el castigo de mis pecados, de su Padre justo, para que yo ya no voy a recibir este castigo. En vez de castigo, recibir la perfección y obediencia de Dios como toga de justicia. Bueno, veo la mano de Miriam también. Miriam, ¿qué nos quiere decir? Bueno, parte lo dijo usted, pastor. Antes el pueblo de Israel, a pesar de que era escogido por él y él le había dado muchas señales de prodigio y que demostraba que los amaba, al sacarlo de ahí de la esclavitud. Sí, bueno, él, viendo que ellos necesitaban un orden en su vida, veo que el versículo en el amor fue cuando les envió la ley para que ellos reconocieran que estaban haciendo lo malo, para que, como usted dice, como un espejo. O sea, el freno, nosotros vimos una clase que es freno, espejo y guía, para que ellos pudieran retratarse del pecado, y les mandó la ley por amor a ellos, pues, por amor a su pueblo escogido. Le dio la ley para que ellos pudieran entender que no podían seguir en ese desborde de pecado. Sí. Y ahí yo veo el amor de Dios para su pueblo. Muchas gracias, Miriam. Entonces, el Hijo de Dios redimido por la sangre de Jesucristo, nosotros, ¿verdad? Ya hablamos del poder de la sangre en la última lección. Ya lavado del pecado, ya librado para vivir una vida nueva, utiliza la ley de Dios en otra manera. Y eso es parte del amor de Dios aquí en esta historia, que Dios nos da una guía clara, pero también, no solo esto, Dios también nos indica con su ley cómo servirle. Entonces, ¿cómo voy a poner en práctica lo que vemos aquí en mi vida? Después de arrepentirme diariamente, como vemos el ejemplo de Pablo en Romanos capítulo 7,
porque todavía tengo esta parte pecaminosa que quiere pecar, ¿verdad? Entonces, arrepintiéndonos es un proceso constante, reconociendo quién es nuestro Salvador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a la misma ley de Dios que nos muestra nuestro pecado en primer lugar, y vamos a usar la misma ley como guía. Vamos a usar la misma ley dada a nosotros para nuestro bien por un Dios que nos ama, para saber cómo agradecemos a nuestro Salvador por todo lo que ha hecho para nosotros. Entonces, por eso, eso también nos dice lo que vamos a querer hacer. Bueno, ya pasamos nuestra hora. Lo que me gustaría compartir algo más con ustedes, pero con algo en mente, que voy a compartir esto con ustedes. Y si hay algo aquí que voy a mencionar de que quisiera hablar más, me voy a quedar después de la despedida para los que tengan tiempo todavía para participar. Y pueden quedarse después de la despedida para hablar un poco más de los temas. Porque hay un tema importante de que vamos a hablar ahora. Es este tema. El tema de los 10 mandamientos para los creyentes del Nuevo Testamento. Y no solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley de Dios. ¿Qué es el significado para nosotros hoy en día? Miriam mencionó otro curso en el curso de Academia Cristo que se llama Las Enseñanzas de Jesús, la Ley y el Evangelio. Estudian cada uno de los mandamientos detalladamente en varias lecciones. Y aquí en este curso no vamos a hablar individualmente de cada uno de los 10 mandamientos como hacemos en este curso. Al mismo tiempo, hay un tema importante de qué decir. En la ley de Dios vemos algunas cosas y nos hace pensar. Estamos aquí nosotros como personas que toman en serio la palabra de Dios, ¿verdad? Conectados nosotros de muchos países, tomando tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ustedes, parte de un programa de capacitación bíblica, somos personas que toman en serio la palabra de Dios. Pero para nosotros, entonces, ¿qué decimos cuando Dios en su ley habla de un día de reposo que debemos guardar? O de las leyes dietéticas, o de los sacrificios. Dios dice que debemos como sacrificar a animales en nuestros templos. ¿Cómo sabemos cuáles mandamientos del Antiguo Testamento son la voluntad de Dios para todo el tiempo y en todo lugar, y cuáles no? Y es algo importante. Identificamos en el Antiguo Testamento, dentro de la ley, 3 tipos de leyes. Hay leyes civiles, hay leyes ceremoniales y hay leyes morales. Leyes civiles son cosas que gobernaban al pueblo de Israel en su estado civil, como Dios deseaba que manejaban su gobierno. Hay leyes ceremoniales que hablan de la adoración, el templo, el tabernáculo, los sacrificios, el vestimiento de los sacerdotes, y entre ellos son las leyes de dieta también. Y la ley moral, que sería la voluntad de Dios para todo el tiempo. Pero, ¿cómo sabemos que podemos dejar al lado la ley civil y debemos guardar la ley moral? No podemos nosotros escoger cuáles leyes queremos guardar y cuáles no. Entonces, ¿cómo sabemos? Esta es la clave. Nosotros, como gente del Nuevo Testamento, viviendo después de Cristo, identificamos lo que es ley moral, o sea, la voluntad de Dios para toda la gente de todos los tiempos. Si en el Nuevo Testamento Jesús y sus apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. Unos ejemplos. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué pasa cuando Jesucristo muere? Mateo 27, 51. Otra vez, lo voy a hacer esto en forma rápida. Si tienen preguntas o dudas, pueden quedarse
después de la despedida. Muy interesante saber lo que pasó cuando Jesucristo murió. Entre todos los 4 evangelios, Mateo habla mucho de la conexión con el Antiguo Testamento y eso es lo que él dice. Mateo 27, versículo 51. En ese momento, cuando Jesucristo entregó su espíritu, en el versículo anterior, en ese momento, el velo del templo se rasgó en 2. ¿Verdad? Entonces, hay algo nuevo que está pasando. La división entre Dios y su pueblo ya había cambiado. Pero hay ciertas leyes que todavía aplican a nosotros. Sabemos cuáles son cuáles por lo que dice el Nuevo Testamento. Sencillamente, cuando Dios dice que cometer adulterio es pecado, sabemos que todavía es pecado hoy en día porque lo vemos también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, 13, versículo 4, dice: todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. Entonces, el honrar el matrimonio todavía es importante. Todavía es la voluntad de Dios, es ley moral. En el otro lado, en Colosenses 2, habla del día de reposo. Y dice allá en Colosenses 2, especialmente versículo 16, que no se debe juzgar a nadie por guardar o no guardar un día de reposo. Entonces, nos dejan claro allá en Colosenses que Dios ha dejado al lado este mandamiento, pero todavía no se aplica la ley sobre el adulterio, como vemos en Hebreos 13:4, entre otros lugares. Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma. Usamos la Biblia para entender lo que es la voluntad de Dios. No leemos un versículo en Deuteronomio que habla del sacrificio y el próximo día sacrificamos un cordero en el templo, porque eso sería tomar un pasaje fuera de su contexto. Entonces, por eso, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿cómo sabemos cuál ley es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día? Usamos el Nuevo Testamento para que sepamos. Hay unos ejemplos a las leyes de dieta del Antiguo Testamento. En Marcos 7, Jesucristo habla de la ley de la dieta y dice específicamente a las palabras más grandes allá. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios. Hay un cambio, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento no son limpios y ahora son limpios. Hay un cambio. En Juan 4, Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y ella pregunta sobre el lugar de adoración. Y en el Antiguo Testamento claramente dice que el lugar de adoración específico es el tabernáculo y después es el templo en Jerusalén. Pero en Juan 4, Jesucristo específicamente dice que esa ley ya no aplica a nosotros. Dice Jesucristo, viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ya ha cambiado, porque eso es diferente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Usamos la Biblia para interpretar a sí misma. Y puede ser difícil al principio, pero por eso tenemos hermanos en Cristo. Por eso tenemos toda la Biblia ya, la bendición de tener la Biblia a la mano y lo usamos. Estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos el Nuevo Testamento para poder entender lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y entendemos otra vez, especialmente la ley, por lo que vemos en el Nuevo Testamento. Sencillamente así, estudiando. Es sencillo, pero puede ser difícil. Por eso escudriñamos las Escrituras. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Trabajando juntos con ese deseo santificado de buscar en el Nuevo Testamento el significado de la ley para nosotros hoy en día.
Entonces, sí, es importante estudiar la ley. Es importante enseñar la ley de Moisés. No como si fuera exactamente lo que Dios quiere para nosotros hoy en día en todos sus detalles, sino porque Dios está usando la ley para mostrar a su pueblo quién iba a venir en los sacrificios, especialmente vemos la sombra de Cristo en los sacrificios. Vemos la necesidad de la santidad en los vestimientos de los sacerdotes, que lo que Dios deseaba mostrar a ellos también muestra a nosotros, que hay necesidad de santidad. Y solamente, usando toda la Biblia, solamente vemos que recibimos la santidad de Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces no es una pérdida de tiempo. Usamos la ley de Moisés hoy en día todavía como algo muy didáctica para nosotros, para poder entender el plan tan maravilloso de Dios para nuestra salvación. Bueno, teníamos clases de educación cristiana y siempre nos decían que es muy malo que el instructor hable demasiado. Entonces, perdón por hablar tanto. Si hay cosas de que ustedes quisieran comentar, aportar o preguntar, me voy a quedar después de la despedida para que podamos hablar de los temas un poco más. Pero sé que en algunos lugares, especialmente para los participantes en Chile y en Argentina, ya es muy tarde. Entonces vamos a dejar a ellos a dormirse y después los que quisieran quedarse, vamos a hablar un poco más. Aquí la tarea, vamos a estar aquí con el favor de Dios otra vez el lunes al mismo tiempo. Vamos a seguir adelante en el Antiguo Testamento, leyendo Josué 6. También les voy a enviar un video, un enlace para ver un video y una pregunta que contemplar que vamos a usar para empezar nuestra lección el lunes. Sobre la tarea, ¿tienen preguntas o dudas? Pastor, ¿la tarea se va a aplicar el método de las 4C? Sí, entonces sí, gracias Miriam. En la próxima clase, como hoy, como el lunes pasado, vamos a usar el mismo método de las 4C. Entonces, si desean, pueden prepararse pensando en estas preguntas que vamos a usar en la clase. Gracias. De nada, Miriam. Adolfo. Creo que solo se va a leer Josué 6 nomás. Sí, gracias Adolfo. Un solo capítulo. Josué capítulo 6. Ok, gracias, pastor. ¿A usted? ¿Algo más sobre la tarea? Creo que todos. Ok, muy bien. Entonces, una vez más, bueno, por ser una clase sobre Éxodo, bueno, para mí es muy bonito usar las palabras que Dios mismo durante el camino lento hacia la tierra prometida, que Dios le dio al sumo sacerdote Aarón para usar, para anunciar la bondad de Dios a su pueblo. Entonces usamos otra vez las palabras de la bendición de Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Gracias, pastor. Hasta el lunes. Yo abandono. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, buenas noches. Un placer. Perdón, no Bendiciones saludé también a a Julio todos. Robles y María Olivia. Bendiciones, saludos. Bendiciones, buenas noches, pastor, y a todos los hermanos. Que Marcelo, Dios les bendiciones. bendiga. Bendiciones, pastor. Hasta Noche. Nos vemos el lunes. Bendiciones, pastor. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Dixon, Nos vemos buenas el día lunes. noches. El lunes nos vemos. Bendiciones, pastor. Dios le bendiga. Perdóname por no saludarte, María Olivia, aquí en la noche. Bendiciones. Bendiciones. No hay ningún problema, pastor. Gracias.
Bueno, ok, todavía estamos. Y veo la mano de Miriam. Bueno, voy a apagar la grabación en primer lugar. Entonces, una despedida y bendiciones a todos los que van a ver esta grabación. Eso le quería consultar.